Hola, hola. Vamos a revisar la estructura selectiva múltiple, la cual consiste en que el diagrama de flujo o el pseudocódigo va a tener un selector y dependiendo del valor del selector van a ser las acciones que tengan que aplicarse o resolverse. En esta estructura vemos un selector donde si el valor es 1, vamos a hacer la acción 1 o acciones. Si el selector tiene el valor 2, harán otras acciones que están representadas como acciones 2. Si el valor del selector es el valor n, las acciones serán las n y después de que haya pasado por alguno de los caminos, va a continuar con las acciones. En un ejemplo, podemos tener que el selector puede tomar el valor 1 y hacemos la acción 1, el valor 2, podemos hacer la acción 2, pero si no es el valor ni 1 ni el 2, pudiera ser el 3, el 4, el 5, el 6 o el 7, el que sea, pues lo podemos poner como de otra forma. Ahí estarían todos los valores, excepto el 1 y el 2, porque el valor 1 y el valor 2 ya tendrían su camino. Y para cada uno de ellos se aplicaría eh, una determinada acción. En el lenguaje algorítmico, si el selector es igual a 1 o si el selector es igual al valor 1, hacemos la acción 1. Si el selector es igual al valor 2, acción 2. De otra forma, hacemos la acción 3. Y continuamos con la siguiente acción que podría ser la 4. Entonces, si no es el valor ni 1 ni el 2, lo haremos de otra forma, que puede ser cualquier otro valor. Habrá en ocasiones que podemos agrupar por valores. Por ejemplo, si para el valor 1 y el valor 2 se realiza la misma acción, los podemos agrupar con acción 1. Si para el valor 3, 4 y 5 se realiza la misma acción, podemos ponerla como acción 2, agruparlos. Y si no fue ni el valor 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, es cualquier otro valor diferente a ellos, podemos irnos por el camino de otra forma para que se haga la acción número 3 y si no, después continuar con la acción número 4. En el lenguaje algorítmico se aplica de la misma forma. Si el selector tiene el valor 1 o el 2, hacemos la acción 1. Si el selector tiene el valor 3 o 4 o 5, hacemos la acción 2. Y para cualquier otro valor, hacemos la acción 3. Veamos un ejemplo. Dado como datos la categoría y el sueldo de un trabajador, calcule el aumento correspondiente teniendo en cuenta la siguiente tabla. Imprima la categoría del trabajador y su nuevo sueldo. Hay una tablita o una tabla que nos dice si la categoría es 1, el aumento va a ser del 15%. Si la categoría es 2, el aumento va a ser del 10%. Si la categoría es 3 o 4 o 5, el aumento va a ser del 5%. Y para cualquier otra categoría, 6, 7, 8, 9 o 10, no habrá aumento. Aquí tenemos un ejemplo, una corrida con 5 valores. Si la categoría es 1 y el sueldo es 2,000, ¿de cuánto va a ser el aumento? Tenemos que calcularlo. En la categoría 1 va a ser 15%, entonces el 15% de 2,000 es 300. De tal manera que el nuevo sueldo va a ser 2,300. Si la categoría es 2 y el sueldo 4,000, para 4,000, como la categoría es 2, se va a aumentar el 10%, entonces son 400, nuevo sueldo, 4,400. Cuando la categoría es 3, el aumento es del 5%. El 5% de 1,000 es 50, entonces nuevo sueldo es 1,050. Cuando la categoría es 4, también el aumento es del 5%, al igual que la categoría 3. Entonces, el 5% de 2,000 es 100 y el nuevo sueldo es 2,100. Para la categoría 8 y el sueldo 3,000, el aumento es 0. Entonces, el nuevo sueldo, que no sería tan nuevo sueldo, sería de 3,000. Entonces, si aquí en estas corridas metemos el valor 6, 7, 8, 9, 10 o 11 inclusive, el aumento va a ser de 0%. No tendría aumento, mejor dicho. Como entrada podemos identificar la categoría y el sueldo. Como salida, la categoría y el nuevo sueldo, de acuerdo al problema. Y en el proceso tenemos que calcular el aumento. ¿Cómo calculamos el aumento? Con el sueldo multiplicándole por el porcentaje. Este porcentaje va a estar en función de la categoría. Entonces, este porcentaje puede ser 15 o 10 o 5 o 0, dependiendo la categoría que se tenga. El nuevo sueldo va a ser o es la suma más el aumento. Hagamos entonces el problema, el ejemplo. Como entrada nos están pidiendo que se introduzca la categoría. Introducir categoría y vamos a leer la categoría. Catego le voy a poner a la variable.
Después tenemos que introducir el sueldo y vamos a leer el sueldo. En el proceso tenemos que indicar, tenemos que ver cómo vamos a calcular el aumento. Va a estar en función de la categoría. Entonces vamos a utilizar la estructura selectiva múltiple, que es esta, la que dice según, y ya nos crea una estructura que hay que ir acomodando. En la variable numérica, que sería el selector, ¿cuál es el selector que voy a utilizar? ¿De qué depende el aumento? Pues va a depender de la categoría. Entonces, como selector, utilizo a la categoría. Si esta categoría, de acuerdo a la tabla, tiene el valor 1, vamos a hacer determinadas acciones. Si tiene el 2, si tiene el 3 o el 4 o el 5, vamos a hacer ciertas, el aumento, mejor dicho, va a ser de diferente proporción. En el 1 es el 15, en el 2 es el 10, en el 3, 4, 5 es el 5 y en cualquier otro valor pues no tiene aumento, 0%. Entonces, eso es lo que quiere decir esta categoría. Si es 1, si es 2, si es 3 o 4 o 5 y de otro modo. ¿Qué vamos a hacer si la categoría es 1? Pues vamos a calcular el aumento. El aumento lo obtenemos al multiplicar el sueldo por el porcentaje, en este caso el 15%. El 15% es el 15 sobre 100 o 0.15. Lo mismo vamos a hacer cuando la categoría es 2. Aquí solamente estamos obteniendo el aumento. Cuando la categoría es 2, el aumento va a ser el 10%. Cuando la categoría 3 es del 5%. Cuidado, si le ponemos 0.5, no es 5%, es 50%. Lo que queremos es el 5%, entonces 0.05. Cuando la categoría fuera 3, 4, 5. Para cualquier otro valor, pues simplemente el aumento es 0 pesos. En la salida, bueno, este fue el proceso. Lo voy a poner en orden aquí el proceso. Y ahora el nuevo sueldo lo vamos a obtener sumando el sueldo más el aumento. Esa va a ser nuestro nuevo sueldo. La salida nos piden que mostremos la categoría. Vamos a mostrar la categoría. Muestro un texto y muestro la variable catego, que es la que contiene la categoría. Copio para los demás. Nos pide el nuevo sueldo. Vamos a ponerle el aumento también para que lo veamos. Aumento de cuántos fue. De cuántos pesos y ponemos la variable aumento. Nuevo sueldo. Y copiamos la variable y la pegamos para no equivocarnos en el valor. Entonces ya tenemos nuestro algoritmo, metemos los datos de entrada, que sería la categoría, el sueldo. Según la categoría vamos a calcular el aumento, si es 1 por el 15%, si es 2 por el 10%, si es 3, 4, 5 por el 5% va a ser el aumento. Si es cualquier otro valor, pues el aumento es 0. Sumamos o obtenemos el nuevo aumento o el nuevo sueldo, perdón, calculando con el sueldo más el aumento. Y finalmente en la salida mostramos la categoría, el aumento y el nuevo sueldo. Lo podemos ejecutar y lo podemos comparar contra los valores que habíamos puesto acá en los datos, en la tabla de corridas. Entonces vamos a ver si la categoría es 1 y el sueldo es 2000. Nos da como salida categoría 1, aumento de 300 y sueldo 2300, correcto, así como en la tabla de corridas que tenemos aquí. Si la categoría es 2 y el sueldo es 4000, el aumento es de 400 y el sueldo, nuevo sueldo es de 4400. Muy bien. Vamos al siguiente, donde la categoría es 3 y el sueldo es 1000.
El aumento es de 50 pesos y el nuevo sueldo 1050. Y aquí vemos donde se va a repetir o el mismo aumento. Categoría 3. Bueno, era categoría 4 ponerle. Voy a volverlo a correr. Categoría 4. A ver, 4. Y vamos a poner el sueldo que es de 2000. Ahora sí. Y el aumento fue del 100 pesos. 2100 es el nuevo sueldo. Correcto. Y vámonos con el categoría 8. Sueldo 3000. Aumento 0. Y el nuevo sueldo es de 3000. Cualquier valor que no sea ni el 1, ni el 2, 3, 4, 5, el aumento va a ser 0. Ya lo probamos con el 8, lo probamos con el 6. No tiene aumento. Bien. Hay que tener mucho cuidado con los tipos de datos. Por ejemplo, si el problema cambia y dice si es A, si es la letra A, el aumento es del 15, o la letra B, o la letra C, o la D, o la E. Hay que tener mucho cuidado porque aquí no es una letra, es una variable lo que está aquí evaluándose. Miren, si lo corro, si lo ejecuto y le digo, pues la categoría va a ser la A y el sueldo es de 2000 y debería recibir el 15% de aumento. Me va a indicar que tiene 0%. No lo está calculando. ¿Por qué? Porque está viendo la categoría. La categoría es la letra A, pero estas no son letras, son variables, entonces viene de otro modo y dice el aumento es 0. Para que estas sean letras, tengo que ponerlas entre comillas. Y ahora sí, es un carácter, es una letra, y entonces va a poder determinar si es o no es. ¿Sí? Aquí ya como tenía esos valores, ya miren, ya me lo calculó. ¿Sí? Lo puedo volver a hacer. Si es B y es 100,000 pesos, acuérdense que ves el 10%, 100 pesos y 1100. Si es la letra F, no existe o no tiene aumento, mejor dicho, y entonces el aumento es 0. Entonces hay que tener mucho cuidado con los tipos de datos. Si va a ser un valor numérico, lo pongo numérico. Si va a ser un valor de carácter como este, hay que ponerlo entre comillas. Bueno, pues de esta forma sí funciona la estructura selectiva múltiple.